Donald Trump pasó el aniversario de sus primeros 100 días de gobierno lejos, como él dice, del pantano de Washington. Lo hizo en Pensilvania, mientras en la capital del país se desarrollaba la tradicional cena de los corresponsales de prensa, donde hace 2 años el presidente Obama lo puso en ridículo por la acusación de Trump de que el mandatario había nacido en África. ¿Qué tal? Soy Pablo Iriarte. En Harrisburg, lejos de Washington, Trump dijo que llevaba 100 días cumpliendo una promesa tras otra y habló contra México, por supuesto, y los medios, sus grandes enemigos, pero lo cierto es que ninguna de las medidas que ha querido implementar Trump contra México y los mexicanos en estos 100 días ha avanzado. Bienvenidos, yo soy Ezra Shabot. Lo que tiene atrapado a Trump no es el pantano de Washington, es simplemente la realidad. El miércoles pasado, cuando sus asesores anunciaron que saldrían del TLC vía una orden ejecutiva, no fueron las llamadas del presidente de México o del primer ministro de Canadá los que lo hicieron topar con esa realidad. Fueron los productores y congresistas del Medio Oeste que se oponían terminantemente a esas medidas. Hola, soy Jorge Fernández Menéndez y esto es México Confidencial. «100 días de Donald Trump, 100 días en los que México fue un protagonista importante en el discurso de Donald Trump, pero 100 días también en los que Donald Trump no logró sacar adelante prácticamente nada de su agenda legislativa, de su agenda con México, pero también con otros países. Pablo Erra, caóticos 100 días, primeros 100 días de Donald Trump. Caóticos 100 días, pero en ese río revuelto, yo te diría, Jorge, que a México le ha ido bien. Sí, claro. Le ha ido bien. Una, no se cae el Tratado de Libre Comercio. Ya lo tuvo que salir a decir él mismo, presionado, como decías al principio, por productores de los Estados Unidos, del Medio Oeste, pero también por la realidad de la región de América del Norte. No se cae el Tratado de Libre Comercio, no va a haber impuesto fronterizo, que era un tema candente en el proyecto fiscal que iba a enviar y que ya envió Donald Trump al Congreso. No va a haber impuesto fronterizo, lo que hubiera sido catastrófico para México, bueno, y para todo el mundo, en el comercio con Estados Unidos. Y tampoco hay presupuesto para el muro. Es decir, 3 de las grandes amenazas de Donald Trump, señores, no se cumplieron por ahora. Y México estabiliza el dólar, estaba en la mañana 18.70, bajando, se estabiliza el precio del dólar, se estabiliza a la baja el dólar. Es decir, creo que para una negociación ruda que estábamos preparados, nos vamos a tener que preparar para una negociación mucho más ligera, porque los grandes riesgos se están enfumando. Quizás una negociación ruda, pero rápida, porque el otro tema es que todo pinta que la negociación de TLC va a ser rápida. Sí, sin duda alguna. Hay que recordar que finalmente el problema de Donald Trump y de su equipo es que son un grupo de ignorantes. Y ese es el punto inicial con el cual hay que partir. Es gente que, como dijo Trump, no, pues yo la verdad no creí que esto fuera tan difícil. Y yo la verdad no conocía esto y yo prefiero regresar a mi vida anterior donde era todo más cómodo. Creo que es el denominador común. Alguien que creyó que esto era algo así como ganar un concurso de belleza y ahora que ya lo ganas, pues se trata de gobernar el país más poderoso del planeta. Yo creo que lo único que ha tenido éxito Trump, además de su juez de la Suprema Corte, de Gorsuch, que fue el único éxito que le podíamos decir, es en la generación de miedo. Eso es lo que ha podido tener un enorme éxito. Es el hombre que desató internamente en los Estados Unidos el terror contra migrantes, el que le dio manga ancha a las policías migratorias para generar deportaciones en función no de una estructura legal de gente que haya cometido delitos. No hemos visto casos que no ameritaban la deportación. Y ese es quizá el tema a tratar con este tipo de políticos, se les puede llamar así, que lo único que hicieron fue demostrar hasta dónde su intención por destruir es válida. Cuando se enfrentan directamente a lo que son fuerzas reales de poder, se dan cuenta de que todo aquello que plantearon pues es diferente. Con China, pues no, se dieron cuenta que el asunto con China no es así. Con Corea del Norte ahora resulta que quiere reunirse el señor Trump con Kim Jong-un porque lo admira, porque él quisiera ser como él, pero no puede. Y en el caso mexicano, que pues sí sigue siendo la parte más débil, donde él puede todavía golpear,
la estructura también republicana de gente que tiene intereses muy poderosos con México le dice: no toques tratado de libre comercio, por ahí no va. Si tocas tratado de libre comercio vamos a resultar afectados. Y entonces este gobierno o este desgobierno de no saber por dónde moverse tiene que empezar otra vez. Cada 100 días decían, hay que medir el gobierno de Trump por un gobierno de 100 días. Hoy volvemos a comenzar prácticamente de cero porque lo que hizo en los primeros 100 días simplemente no sirve, Jorge. Sí, no sirve, pero sienta bases para el futuro. Como decía Pablo, como se ha dicho en estos días, no habrá muro. Por lo pronto no habrá muro, no habrá impuestos fronterizo. Las deportaciones, incluso el tema de las deportaciones masivas, no fueron así, fueron un poco mayores que en los el problema es a 100 días de Obama. Y quizás, como tú decías, ¿no? Quizás, como tú decías, lo más lamentable es haberle dado legitimidad a un discurso de odio que daña mucho, digamos, las entrañas de una sociedad. Pero después, en temas de seguridad, también hay un gabinete de ignorantes en buena medida en el equipo de Trump, pero el equipo de seguridad no. El general Mattis, el general Kelly, son hombres con experiencia militar, experiencia política, y son los que se han movido con mayor certidumbre, y las relaciones con México quizás están mejor que nunca en ese ámbito. Sí, y quiero subrayar el punto que se le han caído todas las amenazas contra México, que fueron... Claro. Por eso se hizo famoso Trump, por eso se hizo famoso. En todos recordarán en los debates y en los discursos de campaña, el Tratado de Libre Comercio es horroroso, decía, es lo peor que ha firmado Estados Unidos en materia comercial, va a ir para abajo. Pues resulta que no va para abajo, resulta que se queda. Vamos a hacer el muro, y la gente le decía, yes, sí, tú hazlo. ¿Y qué pasó? No hay ni un centímetro de muro. Ese tipo de cosas. El impuesto fronterizo, reitero, el impuesto fronterizo, porque están abusando todo el mundo de los Estados Unidos, no se planteó el impuesto fronterizo. Y eso creo que tenemos que, afortunadamente, los dislates del señor Trump no nos están llegando. Eso sí, coincido, no tiene política exterior. Ha dado unos bandazos impresionantes en materia política. No tiene. Su ignorancia es tal que va a ir aprendiendo, según le vayan diciendo sus asesores más experimentados, y vaya chocando con la realidad, aunque se desquite a tuitazos. Ha dicho en el discurso de Harrisburg, dijo, son 100 días en que he cumplido todas mis promesas. Perfecto, que lo crean. Y volvió a decir que iba a construir el muro. Hay que aprender, creo que hemos aprendido también en estos 100 días, a que una cosa es el discurso de Trump para sus partidarios, para su base, y otra cosa lo que hace en realidad. Claro, lo que pasa es que esto termina por golpear fuertemente algo que tiene destruido, que es su relación con los medios. Él sigue atacando, no asiste a la reunión de corresponsales y ahí lo destrozan totalmente. Y el otro punto, tú decías, Pablo, el tema del Tratado de Libre Comercio. La semana pasada apenas este hombre, en una de estas luchas intestinas entre sus distintos grupos, entre su yerno, su ex asesor de seguridad, el señor Bannon, y el señor Navarro, se les ocurrió soltar el rumor de que el sábado pasado, hace 3 días, iban a acabar con el Tratado de Libre Comercio, y todos se quedaron callados, y en la tarde recibe llamadas del presidente de México, del primer ministro de Canadá, y el señor Trump sale diciendo en la noche, no, ya lo iba yo a acabar, pero después de platicar con el señor Trudeau y el señor Peña Nieto, creo que esto puede tener una muy buena salida. Es como si estuviésemos, decía Stephen Colbert, un comediante, decía, es como un bebé jugando con el mundo, así sentado, moviendo, y en donde alguien viene y le dice, oye, es que usted no puede hacer esto, dice... La parte positiva, si se le puede ver algo, es que finalmente es un tipo práctico y que se da cuenta de que hay cosas que pues no pueden funcionar. El tema de seguridad que tú planteas creo que es fundamental, y creo que aquí hay que reconocer que el trabajo hecho por el equipo mexicano, tanto en el tema económico como en el de seguridad, de venirles a plantear, señores, si ustedes mueven acá, pasa esto, si ustedes tocan acá, eso, así es. Claro. Ustedes díganme qué quieren, ¿no? Y creo que ese ha sido, después de digamos, de la locura de la visita de Trump a México en la campaña, a partir del momento en que Trump toma posesión,
creo que lo que se hizo en las secretarías de Economía, Relaciones Exteriores, en los contactos con todos los grupos de poder. Y en el área de seguridad, ¿eh? En el área de seguridad, en la parte que me faltaba, en el área de seguridad, ha demostrado que la pelota está de nuestro lado. La declaración de John Kelly, el 18 de abril, es muy importante porque es ante el Congreso. John Kelly, el del Homeland Security, sí, el encargado de la seguridad interior de los Estados Unidos, dice: la relación con México es magnífica, es muy buena, es muy operativa. Y el pico de violencia que tienen es culpa nuestra porque no estamos reduciendo los niveles de consumo. Hacía mucho que un funcionario cercano a Trump o del equipo de Trump no reconocía que los problemas de violencia que hay es por consumo estadounidense. Pero el otro punto, la falta de política exterior, también contradijo todo lo que había dicho en campaña. En Siria estamos del lado de Putin. Putin tiene la razón, no hay que meterse, Estados Unidos no tiene por qué meterse en Siria en contra de esos rebeldes y hay que apoyar a Bashar el-Assad. Y resulta que termina bombardeando las posiciones de Bashar el-Assad. Bueno, ¿dónde está ese Donald Trump? Está en la locura. Con China, ya se reunió con Xi Jinping, no quiere a su gran enemigo. Y en el caso de Filipinas, con el loquísimo Rodrigo Duterte. Rodrigo Duterte. Bueno, ya le habló y Duterte habla con Trump, lo minimiza y se va a Malinao a ver unos barcos de guerra chinos. Es decir, pobre Estados Unidos, pobre Trump, tendrán que ir aprendiendo, tendrá que ir poniéndose más en manos de sus asesores, porque en política exterior son una vergüenza. Ahora, déjame decir que él plantea como uno de los logros que la migración ilegal a Estados Unidos, los cruces, han disminuido desde que tomó posesión. Y es cierto, hay un enorme temor. Era una tendencia histórica, es raro. Pero, era una tendencia. Sí, pero si tú comparas eneros con eneros, es obvio, pero es lo que llamaríamos en México llamaradas de petate. O sea, la gente, por supuesto, aquellos que van a cruzar con el discurso de que la deportación, etcétera, es posible que te funcione, pero te va a funcionar unos cuantos meses. Después, estas tendencias, si no están ligadas a lo que son necesidades internas, migrantes que necesitan, y por un lado, y por otro lado, cooperación para contener la migración centroamericana, todo esto es simple demagogia, y esto es lo que hoy está tratando de explotar. Pero además, una tendencia migratoria que viene disminuyendo desde hace varios años. Eso sí. Entonces, en términos, cuando vayamos, como dices tú, a medir ya un periodo más mayor, vamos a encontrar que la tendencia migratoria viene disminuyendo desde los tiempos de Obama. 100 días de Donald Trump que han sido para los Estados Unidos un gran fracaso, donde se han ganado más enemigos, mucho más enemigos que amigos, y donde, como decíamos, Pablo Erra, México salvó todos los puntos de su agenda importante con el nuevo gobierno estadounidense. Pablo Erra, ustedes, muchísimas gracias.